que Johnny fue amado. Y le doy gracias al Señor que el 2 de enero cumplimos 39 años de matrimonio. Gloria a Dios. Y le había dicho, bueno, Johnny, el año que viene son 40, así que tenemos que hacer algo especial. Pero el Señor tenía otros planes. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, como todo el mundo puede ver, yo soy el gordito de papi. Porque digo, tengo hambre bárbara. Papi fue mi héroe. Estaba brutal. El tipo estaba mejor, estaba bueno, tú sabes. Parece un teenager. Se lo llevó de una manera bien repentina porque yo lo quería por lo menos por 15 o 20 años. Le quiero decir a mis amigos Paul, Geraldo, María Cristina, Coqui, Luis Carlos estaba por ahí, Manuel, todos mis amigos estén criando hijos, Cheleo, aunque no están criando ahora, van a criar. Y no es fácil. El temor de Dios. Papi a mí me dio de todo, nos dio de todo, a nosotros nunca nos hizo falta nada, no nos ha hecho falta nada, gracias a Dios no nos va a hacer falta nada. Amén. El temor de Dios es lo más que hoy por hoy, que ahora mismo yo nunca sabía lo que había sido, he perdido 2 tíos, pero obviamente no es lo mismo que perder un papá. Y hoy por hoy puedo decir, gracias papi, por darme el temor a Dios, el respeto a Dios, inculcarme valores, respeto hacia los demás, amor, porque eso fue lo que vi. Yo nunca debí decir una sola mala palabra. A veces decía, dale, dila, sácala, ¿para qué? Pero no quería, no sabía de él. Y ha sido el mejor ejemplo en mi vida de un ser viviente que literalmente vivía y hacía lo que predicaba. Y a mis amigos, por favor les pido, aunque sea todas las noches, oren con sus hijos. Antes de comer, oren con sus hijos. Denle un pedacito de la vida antes de dormir. No todos los días, si puede ser todos los días perfecto, pero es lo único que yo le agradezco a mi papá. Es eso. Y los amo a todos, gracias a todos por el apoyo que me han dado, a mí, a mi familia. No fue fácil, Jan y yo vivimos afuera. A mí me dolió mucho cuando mami me llamó. Lo más que a mí me dolía era que ella estaba solita, con su hermano, pegando con todo esto. Pero doy gracias a Dios que vivimos en Navidad y nos gozamos las vacaciones, las mejores vacaciones de mi vida. Y le doy gracias a Dios porque me lo dejó disfrutar. No me lo dejó el tiempo que yo quería, pero no me puedo quejar. El mejor papá, el mejor ejemplo de vida fue él. Que Dios me lo bendiga a todos mis panas, a todos Luis, a todos los que están aquí. Los amo de corazón. Aunque no los vuelva a ver, aunque no los haya visto en 20 años, no los quiero. Yo los amo. Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches a todos, yo soy el flaco. Todo el mundo que me ve, yo soy a papi. Yo soy la misma cara de mi padre. Si ven que la sonrisa es la misma, caminamos igual, tenemos el mismo andar y todo.
muchos de ustedes saben, papi tuvo una operación de corazón abierto el 26 de marzo, ¿verdad? Y eso a mí me conmovió mucho. Y fue al punto que la noche que nosotros llegamos, que nos reunimos en casa, todo el mundo dio historias, todo el mundo dijo las oraciones y todo, pero después todo el mundo se dispersó, se fueron para sus pisos, en casa cada cual se fue para sus cuartos, y yo me quedé arriba solito y papi dijo, yo me voy a orar al balcón, porque al otro día lo operaban. Y tuve la oportunidad de ir a donde mi padre y decirle a él lo mucho que lo amaba. Y fue un momento tan bonito que papi, antes de morir, yo creo que lo mencionó como 4 o 5 veces. Y él dijo, el momento más bello que yo saqué de todo esto valió la pena simplemente por el momento que yo tuve con Jan Christian en el balcón aquella noche. Papi me decía, yo sé que tú me amas. Yo lo sé, Jan, tú no me lo tienes que decir. Decir, no, papi, we don't say it enough. No lo decimos lo suficiente. Así que le imploro a que toda persona, a su prójimo, a su vecino, su padre, su hermano, hasta sus amigos, como mi hermano acaba de hacer, díganle que los amas, porque no van a estar aquí toda su vida. Y sabemos que las personas no van a estar toda su vida, pero cuando esto ocurre, it is real. It is really real, son. Así que de verdad que eso es una oportunidad que a mí se me dio y el momento más bello. Mi papá, he tenido un año muy difícil, y él me decía, Jan, yo más que tu padre quiero ser tu amigo. Y yo por lo general, él y yo siempre llamamos a mami. Sin embargo, en este año tuve la oportunidad de cuando necesitaba de alguien, no sé por qué, de en vez de llamar a mami, iba directamente al celular de mi papá. Dios sabe todas las cosas. No había razón para hacerlo, sin embargo, ese era mi sentir en mi corazón. Otra oportunidad que pude, en el aniversario número 39 de mis padres, fuimos a San Juan, a Vaca Brava, si no me equivoco, tomé una foto. Mi papá no se mete en Facebook, yo no sé cómo fue que él la vio, mami después me explicó que a lo mejor fue que ella se lo enseñó, y yo puse un mensaje que decía, aquí en el aniversario de mis padres, número 39, the two pillars of my life, my mom and my dad. Le di post, jamás pensaba que él iba a ver porque él no se metía, sin embargo, llegó a sus ojos y él dice que eso para él fue hermoso, igualmente como aquel momento que tuvo en el balcón conmigo. Él dijo, esto me lo llevo yo para el cielo, esos 2 momentos. Y es algo que no tengo palabras para describirlo. Han sido los 2 momentos más hermosos que tuve con mi papá en memoria. Así que les imploro y les pido que les digan a las personas que más aman que lo aman y por favor perdonen. Piensen en aquella persona que haya hecho daño y perdónenlo, porque no hay nada más lindo que perdonar al prójimo y dejarnos libres a él y a nosotros mismos. Así que amen, perdonen. Esta es la mejor manera que yo creo que yo puedo honrar la memoria de mi padre, diciéndole estas palabras que le estoy diciendo en la noche de hoy. Así que muchas gracias por venir. Esta es una celebración para la vida de mi padre, no por su muerte. Les agradezco que estén aquí. Hay muchas personas que venían a donde mí, yo no sabía, y compartí este mensaje con algunos de ustedes. También no dormí bien anoche, me levanté a las 4 de la mañana, también lloré, no sabía cómo iba a sentir, y hoy ha sido verdaderamente la paz del Señor ha estado conmigo, porque I'm smiling. No sabía, así que bueno, los dejo, muchas gracias. Este muchachito que está aquí, esta muchachita que está aquí, son mis hijos, pero en especial este es el mismo papi. El mismo papi. Igual de cabeciduro, igual de carácter, igual de todo, así que la realidad del caso es que tenemos a Johnny para buen rato. Y por lo menos Dios me los bendiga a todos, los quiero, los amo, gracias por venir. Alabado Dios, aleluya.
Póngase sobre sus pies.